Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Sistema Normativo para la Protección de los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad. El propósito de esta videoconferencia se estructura en dos grandes apartados. El primero, un panorama general del marco normativo para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, entendido como un sistema de referencia para las decisiones judiciales. Y el segundo, el análisis del reconocimiento y ejercicio de los derechos de los reclusos, considerando su tratamiento penitenciario y condiciones de vulnerabilidad con base en principios de justicia terapéutica, restaurativa, razonabilidad y humanización del derecho penal. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Andrés Hernando Luna Osorio, quien es doctor en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca, España. Magíster en Derechos Humanos por la UNED, España. Ha realizado estancias académicas y de investigación en la Universidad de Constanz, en Alemania. Es profesor de Derecho Penal de la Universidad Industrial de Santander y en la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Ha ingresado por concurso a la carrera judicial en dos ocasiones y se ha desempeñado como juez penal municipal, juez penal del circuito especializado y actualmente como juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en Bucaramanga. Es coautor de la Guía Judicial para Audiencias de Conocimiento, Área Penal, primera edición en 2018, segunda edición en 2020 y tercera edición en 2025. De la Guía para la Aplicación de Reglas Jurisprudenciales en el Sistema Penal Acusatorio en su primera edición de 2025. Y de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias Penales del Consejo de la Judicatura Federal de México, primera edición en 2022, entre otros textos. Doctor Andrés Hernando Luna Osorio, es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, el gusto todo mío. Muy buenos días a todos y a todas las presentes. Agradezco la invitación a los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, a la señora directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es para mí todo un gusto aprovechar el espacio académico para esbozar algunas ideas y pues pretender que tengan eco, o por lo menos sean algo interesantes en el receptor de esta videoconferencia. Bien sea público muy calificado, pueden ser abogados, defensores, fiscales, eh, víctimas, los mismos personas sentenciadas, jueces, de toda índole que manejen estos temas, tengan interés en, 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 en abarcarlos, también estudiantes de consultorio jurídico, estudiantes de derecho, y que pues sea de su interés de profundizar en estas temáticas, pues que trataré de ser algo propositivo para tratar de decir algo más, ¿no? Así sea algo diferente, pero como que cambie la estructura. Muy bien, hemos propuesto denominar esta, esta presentación Sistema Normativo para la Protección de los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad. Eh, Son dos grandes bloques. Pienso, pues, buscar un tiempo similar para uno y otro. El primer bloque está dirigido a hacer una panorámica o un esbozo bastante general que responda a la pregunta de qué fuentes jurídicas podemos contar o existen, qué fuentes normativas podemos tomar a bien para ser aplicada en esta fase, alguna vez llamada de ejecución o de vigilancia de la pena,
o de las consecuencias jurídicas o derecho penal ejecutivo, que creo que inclusive, independientemente del título que se le ponga, derecho penitenciario, sí, efectos de la penología, independiente del título que se da o que se pueda eh, esbozar, la idea general es que está compuesta pues de una vigilancia judicial, sí, de una intermediación judicial, pero está lleno de diferentes prácticas, diferentes acciones eh, eh, que, que puede que no estén regladas, que no están escritas, porque se trata de la manera de cómo se va a dar el cumplimiento de la pretensión de readaptación social, ¿sí? Que puede ser una pretensión muy grande, ¿sí? Puede ser una pretensión que inclusive a nivel teórico, algunas veces se ha renunciado tal vez a la filosofía de la misma, al considerarse demasiado simbólica, y más bien pues parte del hecho aunque sea una forma de convivir socialmente de manera diferente, pero siempre dentro de la misma sociedad, eh, y más que enfocarse en la disciplina y en el rigor y en el merecimiento de la pena, es más bien un trabajo de vida comunitario, de trabajo conjunto, de, de una serie de labores constructivas mirándose a un futuro, ¿no? O sea, mirando a un egreso, o sea, con una esperanza cierta, ¿no? O sea, y una esperanza concreta de restablecer, de restablecer su libertad y de volver a la sociedad evitando la reiteración del delito. Eso es un concepto como que la sociología, la criminología y el derecho penal actuales o modernos quieren llevar. Entonces, este primer punto es un panorama es positivo, ¿sí? A través del cual vamos a navegar a través de diferentes fuentes que son aplicables y que son aplicables directamente y que una, no necesitan las tan conocidas y recurridas acciones de tutela para hacer valer todos los derechos o pretender un movimiento judicial que tal vez algunas veces divorcia o no va en la sintonía absoluta de las personas de especial vulnerabilidad y de especial consideración, que son las personas privadas de la libertad. Esto no tiene ningún efecto paternalista, es decir, no estoy tratando de consentir o de dar un privilegio hacia una persona que está sufriendo el rigor de una condena. No, es sencillamente pues que como ciudadano pues está en una situación de desventaja, en una situación desfavorable, y por la cual, pues por principios lógicos de humanización, debe estar dotada de una serie no solo de garantías, sino de derechos, que no beneficios. Es un término que creo que paulatinamente hay que desescalar, ¿no? Ese tema de beneficios o de gracias o eh, de, de, sí, de algunos mecanismos que se ofrecen de manera voluntariosa o por una idea del juez de benignidad, ¿sí? O por conmiseración. No, realmente son derechos que se ganan, o que se obtienen, y frente a los cuales lastimosamente hemos encontrado bastante rigor. Y un rigor alguna vez creo que, o sea, puedo llamarlo sencillamente como cruel, ¿no? Como cruel de, eh, obstaculizar mucho el desarrollo humano, que no se pierde tampoco dentro de las penitenciarías. El segundo punto es un punto yo mucho más concreto. Vamos a ver algunos requisitos de la libertad condicional y de la medida sustitutiva de utilidad pública como ejemplos prácticos en los cuales estos fundamentos normativos que he podido
localizar. Tampoco quiero ser exhaustivo, ni esto es parte de una investigación formal propiamente dicha, pero que sí pueden ser aplicados de manera concreta. Bien, entonces, como decíamos al inicio, el propósito es ese, ¿no? Estos dos grandes apartados. Primero, panorama general del marco normativo. Vamos a ver que ahí es la gran parte de la conferencia. Eh, lo queremos plantear como un sistema articulado, ¿sí? Más allá de la pretensión de dogmática, de sistema, coherencia, es un sistema que debe articularse. O sea, y son fuentes que no son, o sea, que no son meramente doctrinales, en el sentido de que, así, hipotéticamente así sería, ¿no? O sea, eso es un problema del eje ferenda, ¿no? Eso sería, claro, el legislador tiene que reglamentar, no, en absoluto. Somos unos convencidos que existen, están vigentes, son aplicables directamente y que no existen mayores barreras, que inclusive aquella herramienta hermenéutica del bloque de constitucionalidad que cada vez ha sido como más difícil de entender o de aplicar, o que algunas veces tiene bastantes restricciones, o su extensión es complicada algunas veces de comprender, puede que tampoco vaya a ser un límite acá. Es decir, el problema no puede ser meramente metodológico, porque realmente se trata de un sistema internacional de los derechos humanos vivo que es completamente equiparable en sistemas con cláusulas abiertas o con nuestras leyes, con múltiples cláusulas con términos muy amplios que pueden perfectamente comprender estas prácticas, esas acciones, estos lineamientos y estas mejoras en el derecho penitenciario y en la ejecución de la condena. Eh, Así todas estén obviamente bajo el principio de reserva judicial. Aquí no se está invocando o no se está llamando a la ilegalidad o a la ilicitud, a una costumbre contra el eje. No, es todo lo contrario, son argumentaciones y es razonable el uso de criterios orientadores que complementen mejores prácticas dentro de la vigilancia de la pena. Por último, el segundo bloque, les decía, pues es propiamente mm, entender que bajo la condición de vulnerabilidad que se encuentra la persona privada de la libertad, el estudio de los beneficios, como equivocadamente creo que se le denomina, así lo diga la ley, sino más bien son derechos, ¿no? Derechos dentro del tratamiento penitenciario, algunos le prefieren llamar mecanismos. Ejemplo, libertad condicional, la prisión domiciliaria, la sustitución de la pena o medidas sustitutivas, por poner un etcétera en este momento, pues deben, o sea, están dotados de unos criterios objetivos, pero hay que ser restringidos al momento de su, de su, de estudiar su concesión, su otorgamiento y evitar requisitos que no existen, ¿no? O sea, o tampoco arreciar donde realmente puede existir una actividad bastante oficiosa. Aquí quería hacer un paréntesis, no, eso es parte de la conferencia, una idea, ¿no? Quería proponer una idea. Y es la idea del rol del juez de ejecución de penas. Este rol del juez de ejecución de penas es un rol que dista bastante del juez del sistema acusatorio. Personalmente fui juez del sistema acusatorio muchos años. Y pues la idea, o sea, se queda muy incrustado, ¿no? La idea de la fiscalía, quien lleva la acción penal, quien, digamos, no nos digamos mentiras, la fiscalía es la parte del sujeto que más carga y más difícil le toca en el sistema acusatorio. Pero bueno, eso es un problema diferente. Sin embargo, el juez de ejecución de penas y sus funciones y lo que se espera de él dista, pero absolutamente de ese rol del juez árbitro, ¿sí? Del juez que no interviene, el juez que se tiene a lo propuesto, a lo formulado, establecido, que calla, sí, que
pocas veces puede interrogar, que muy excepcionalmente lo puede hacer, que solo concede, que hace un impulso para llegar a un objetivo. Sin embargo, pues la labor de averiguación, de constatación, eh, siempre está en cabeza de la fiscalía. Aquí no, aquí vemos un juez de mucha proximidad, ¿no? O sea, solo leas el Código Penitenciario, la Ley 1709, e indica que el juez tiene que estar 2 veces cuando no se encuentra dentro de las penitenciarías, por lo menos 2 veces semanalmente, ¿no? Y no son hacer solo visitas acerca de las condiciones de la comida, del reglamento, no, no solo es eso, o de la salud, es para realmente entrevistarse, eh, pedir inclusive comparecencia de las personas sentenciadas, escuchar el caso, ¿cierto? Escuchar sus pretensiones, que esté confundido, inclusive las personas privadas de la libertad notan ese cambio, ¿no? Dice, el juez de conocimiento jamás me escuchó, nunca me quiso hablar, todo lo contrario, me dijo silencio, que es que todo lo que digas puede ser tomado en su contra, mi defensor nunca me deja hablar. Y pues esa comunicación, ese trato, la escucha, es muy importante porque por parte del juez, de forma profesional, sin tener que prometer nada, pues o sea, puede orientar explicando cómo es el tratamiento penitenciario, qué se espera, qué necesita él para superar unas etapas, qué va obteniendo a través de estas etapas. ¿Sí? Comprende íntegramente y pregunta al respecto de dónde su arraigo, su procedencia, su familia, si tiene problemas de salud, problemas de convivencia, si ha pensado en un traslado penitenciario, si la labor que está haciendo es la mejor labor, habla acerca de puede ser lo imperioso de terminar los estudios, de la importancia de alfabetizarse, de obtener así sea a cualquier edad que tenga un grado, un bachillerato, ¿no? Lo que ello puede conllevar. Y en las labores de trabajo, pues la importancia de trabajar correctamente, de tener unas rutinas, pero al mismo tiempo una disciplina sobre estos aspectos, ¿no? De tener un comportamiento adecuado, de ser un líder positivo. Esto es sumamente importante porque si se notan el cambio del rol es absolutamente diferente, ¿sí? Es totalmente diferente y es un rol pues muy humano, muy cercano, ¿no? Es un rol en el cual pues se hace un seguimiento y se hace un seguimiento acompañado de personas maravillosas que son los asistentes sociales que tienen múltiples bueno, tampoco tan variadas profesiones, ¿no? De sociólogos, historiadores, asistentes sociales, psicólogos, pero que acompañan, que fortalecen, que ayudan a afrontar los diferentes retos, las estrategias para lograr que cada proceso de resocialización pues sea distinto, ¿no? Porque la idea es que pues no sea todo como una sola planilla, porque todas las personas tienen diferentes necesidades. Esto es muy importante al momento del otorgamiento de los beneficios. No todo es llenar cuadros y poner X y poner una gran planilla, ¿cierto? Un checklist. No, realmente o sea, cada uno de los internos, o las mujeres reclusas, por ejemplo, pues tienen una especial forma de abordar y de tener la vivencia y algunos más o menos accidentado y de cumplir su tratamiento penitenciario. Inclusive usted puede poner un típico ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, 2 personas están cumpliendo una condena por el mismo hecho, la misma forma, los mismos medios, la misma sanción, todo exactamente igual. Es más, pueden llamarse igual si quieren. Pueden haber nacido en fechas similares o pueden ser gemelos si usted quiere. Pero el tratamiento penitenciario de una persona va a ser absolutamente diferente del otro.
y no solo por temas de salud o de oportunidades, no, es por decisiones propias, ¿no? Por decisiones. El que quiera primero enfatizar en el trabajo, el otro en temas culturales. Uno necesita un tiempo muy especial para hacer labores religiosas o labores deportivas. Eh, Uno ha tenido algún altercado y tomó una decisión equivocada, se alteró, ¿cierto? Otro puede haber tomado unos cursos especiales que no son como vulgarmente se le llama cursitos, ¿cierto? Sino, no, realmente son esfuerzos para, o sea, para mejorar como persona. Uno habrá tomado una decisión de tomar un programa terapéutico para evitar, para superar la droga o la drogadicción o la tentación del licor o perder el ocio. Entonces, cada quien hace su plan y cada quien hace su plan de vida. Ese tema de plan de vida es bien importante. Eh, y no es que yo sea un religioso, ¿sí? O me haya vuelto parte de Maús o algo así. No, eso no tiene nada que ver. O sea, realmente es lo que les decía el derecho humano al desarrollo, ¿sí? A plantear o sea, qué elementos me ofrece el Estado para que yo, porque solamente la persona puede tomar la determinación, pues yo como quiero mejorar y como quiero, como hoy día dice la filosofía social, florecer, ¿no? Florecer en el mundo externo que me espera, ¿sí? Donde hay personas que me quieren, que me extrañan y que me necesitan y sentir pues o sea, transitoriamente no está deambulando, pero que eso va a llegar, o sea, y que va a llegar en un término que depende también de su trabajo. Entonces, por eso digo que pues, el enfoque de los mecanismos sustitutivos realmente demandan una revisión del modelo de ejecución de pena, que no solo tienda a decir, a eliminar el hacinamiento penitenciario, como, digamos, ha sido la motivación de muchas leyes, ¿no? Que debido al gran problema del hacinamiento carcelario, que no ha tenido una respuesta positiva y vimos que esa fórmula decrecente de crear la Corte Constitucional trajo más problemas, ¿cierto? Porque entonces, pues las personas privadas de la libertad deben estar a algún lado y pues, oh sorpresa, la explosión de las estaciones de policía. Entonces, apuntar hacia ese punto es exacta, o sea, absolutamente necesario no es. O sea, hay que hacer un modelo más bien dirigido a ejecución de principios de justicia terapéutica, justicia restaurativa, razonabilidad y humanización. Bien, entonces vamos al primer punto. Vamos a empezar a ver por bloques, pues el marco normativo que nos interesa y que sirve para el tratamiento de la protección de derechos de personas privadas de la libertad. Primero, pues vamos a hablar de tratados multilaterales relacionados con derechos humanos adoptados por las Naciones Unidas. Varios tratados de estos pues, o han sido reconocidos expresamente en Colombia. Pues vamos a traer una especie de cuadritos. En esos cuadritos trato de ser como lo más explícito, pues señalando pues, el instrumento, su número de identificación, su fecha, su objetivo más o menos resumido, qué comité lo vigila, qué ley lo aprueba, qué decreto lo promulgó, si hay alguna sentencia de constitucionalidad posterior que haya estudiado eh, su constitucionalidad. Entonces tenemos varios pactos que quiero hacer énfasis en esto. Algunas veces es como algo decepcionante estudiar el tema del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Porque al principio, o sea, la primera revisión algunas veces, llamémoslo, eh, sí, inicial es que, pues que un pacto o un tratado no me dice mucho, ¿cierto? O sea, en principio el intérprete dice, pues el tratado no dice nada, es decir, para eso está la ley, ¿cierto? O dice, pues sí, el tratado es como una inspiración de la ley, entonces, pero si no está en la ley, pues no sirve para nada. O pues el tratado está explicado como en otras palabras, un poco más confusas. Me gusta mi legislador más bien, entonces para mí el tratado es como cháchara, es como fundamento ahí,
como inspirador, como epistemológico, pero que no parte de ahí, no sigue de ahí. Bueno, ese planteamiento es absolutamente equivocado. Ahí hay una limitante y es entender que yo interpreto el pacto como quiera o que el tratado yo le doy una libre hermenéutica y yo pues diré o señalaré lo que dice el tratado y ya. Sucede que estos tratados no se interpretan solos. O sea, tienen un comité que los vigila, el cual crea, como vamos a ver ahorita más adelante, algunas observaciones generales que desarrollan su articulado y a su vez realizan informes y algo muy importante, unos dictámenes o soluciones de quejas individuales que resuelven casos en concreto, casos específicos, es decir, crean un sistema de precedentes. A partir de unos determinados casos, aplican una regla, inclusive le ofrecen un entendimiento mucho más allá del texto, es decir, en metatexto, y pues alimentan y mejoran pues el derecho, ¿sí? Entonces, el punto está en que, y esto lo vamos a ver más adelantico, en que no hay que quedarse solo con el instrumento internacional, hay que ir un poco más allá. Hay que preguntarse, bueno, vamos a ver todas las observaciones generales que hay. Del artículo que me interesa, vamos a leerla. Inclusive algunas veces esas observaciones se amplían. Y vamos a ver algunos informes, ¿cierto? O vamos a ver algo por temáticas, algunos dictámenes sobre determinados temas. Si usted hace la labor, entenderá que es muy interesante. Y para la labor de personas privadas de la libertad, claro que es relevante. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues tiene el Comité de Derechos Humanos, pues, por poner un ejemplo aquí, totalmente reconocido en Colombia, tiene plena vigencia sus dictámenes, bastante interesantes, déjeme decirlo. Eh, lo mismo podemos hablar con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eh, cuyos dictámenes acerca de derechos económicos, sociales y culturales y observaciones generales tienen bastante aplicación para temas relativos a la familia, de la persona privada de libertad, o el derecho al alimento, o el derecho a los servicios básicos. Eh, estos pues tendrán aún mayor aplicación, ¿no? Las decisiones del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial y Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer contienen lineamientos muy importantes de derechos humanos que tienen una aplicación directa en procura de los derechos de la persona privada de libertad. Pero no nos quedamos aquí, también hay otros. Tenemos la famosa Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tenemos el protocolo facultativo de esa misma convención, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios, Convención sobre las personas, sobre los derechos de las personas con discapacidad y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Eso tiene una importancia bien relevante en pues, estudiar, por ejemplo, las medidas incontinenti que se plantean a nivel penitenciario. Inclusive puede que nosotros no hayamos dado esa discusión, pero en el derecho comparado existe, y es las medidas penitenciarias de sanción que no queden solo en el ámbito administrativo, sino que deben tener reserva judicial. En el derecho penal alemán, esto tiene una gran importancia, tiene una gran relevancia. La mayoría de autores que interpretan la ley federal penitenciaria se refieren en una buena parte de sus tratados a este respecto. Y es una discusión que tal vez en Colombia, pues eventualmente se vaya a ofrecer, ¿no? Por ejemplo,
no sé, la negativa de un cambio de fase, ¿sí? O una sanción disciplinaria, o una revisión de estas sanciones ante un juez, o la negativa de un traslado penitenciario. Son decisiones que al día de hoy, pues, salvo casos demasiado excepcionales, pues la regla general es que pues, se trata de un tema eminentemente administrativo en el cual pues no es necesario, no es necesario una adopción de una decisión, de una decisión jurisdiccional, ¿no? No sé, la negativa la negativa de un traslado, ¿sí? Hacia otro centro penitenciario. Em, entonces, esas decisiones y bueno, bastantes de de estos lineamientos de derechos humanos pueden ayudar a pensar en mejores soluciones o mejores determinaciones o seguimientos al reglamento, a los comités que tengan las diferentes cárceles, ¿no? Que hace parte de las labores de los jueces de ejecución de penas. Pero seguimos, no nos quedamos solo en el sistema universal. También estamos en los tratados multilaterales de derechos humanos adoptados por la Organización de los Estados Americanos. Aquí tenemos lo mismo, en cada caso tenemos pues ley aprobatoria, decreto de promulgación si hay, sobre pues la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores, que es muy importante, que ya entró en vigor en Colombia. Eh, puede que no, propiamente no encontré el decreto de promulgación, pero ya existe el canje de notas radicado propiamente ante la OEA por parte de este gobierno. Muy importante para resolver medidas sustitutivas en caso de personas mayores de 65 años o personas con enfermedades que ya no tienen que ser graves, sino suficiente que sea incompatible con la vida en reclusión. Estos dos importantes, muy importantes convenios, lastimosamente no han sido por Colombia reconocidos. Tengo entendido que se encuentra en trámite, se encuentra en el trámite en el Congreso. Yo los invito a revisar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Eh, Miren, es importantísimo saber que muchas de estas reglas, muchas de estas reflexiones que aparecen en este tratado son perfectamente aplicables como una forma de mejorar el derecho a través de nuestra cláusula general de igualdad, porque nuestra Constitución pues prohíbe la humillación, los tratos crueles, los tratos desiguales, sí, la prevalencia de la igualdad material. Entonces, no, o sea, no es absolutamente necesaria pues su incorporación como para no atender y para no ver el espíritu de esta decisión, sin que tenga que haber una demanda de tutela de por medio. Algunas veces se dice, no, yo quisiera ir allá, pero no, eso lo debe ordenar un juez de tutela, o no, eso es de función del juez de tutela. Dice, pero ¿por qué el juez de tutela? O sea, ¿cuál es la razón? Si yo también soy juez constitucional como un juez de tutela, si yo puedo ordenar unas medidas para mejorar la salud o em, para restaurar algún derecho o para evitar algún grave discriminación o u ordenar algunas pesquisas, unas investigaciones, pues yo no necesito un juez de tutela o sea, que lo esté ordenando, o sea, o que tenga que acudirse solo a la acción constitucional para ello. Seguimos con los tratados de la OEA. Convención para la eliminación de todas formas de discriminación con personas con discapacidad, la famosa Convención Belén do Pará, que realmente hay dos convenciones Belén do Pará, ¿no? Que es la Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Pues ambas fueron adoptadas en Belén do Pará.
Tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Entonces son instrumentos que se encuentran y que deben consultarse, se deben conocer y que contienen lineamientos que son bastante útiles en el ejercicio diario de la aplicación de justicia. Vamos a esto que se llama el soft law. Cuando hablamos de soft law, hablamos de directrices, principios, reglas o manuales. Eh, Algunos tratan de llamarlo como doctrina o ponerle un término de fuente de segunda mano o fuente auxiliar o fuente accesoria. Sin embargo, sin embargo, yo lo veo de otra forma. O sea, yo no lo veo como un problema ahí de clasificación de cuál es suprema o cuál prevalece frente a otra, porque es que yo no creo que esa sea la discusión. O sea, realmente no es que haya un choque, o sea, nuestra constitución, al ser tan versátil y tener una textura tan, o sea, en la cual se puede impregnar el desarrollo inclusive de derechos innominados, yo no creo que haya un divorcio o un choque irresoluble entre las normas del soft law y el derecho colombiano. O sea, creo que perfectamente son, no digamos equiparables en términos de validez, no. No, yo digo es que son perfectamente asimilables. O sea, pueden dialogar perfectamente. O sea, no hay ningún problema en que esa clase de reglas mejoren y superen inclusive los estándares creados a nivel nacional. Entonces tenemos documentos sumamente importantes que aquí me permito, pues no voy a decirlo, ¿no? Pues la fecha, código identificador o el objeto. Solo voy a relacionarlos para que tengamos una idea de, puede que muchos de ellos ya usted los haya leído en sentencias de tutela o en sentencias de corte constitucional o haya escuchado por ahí algunos de ellos, pero trato de reunirlos a través de, como de temas para tenerlos siempre en el radar, para, para leerlos, para ubicarlos, para inclusive mejorar las prácticas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Las reglas de Mandela dicen algo que yo realmente no aplicaba en mi quehacer. Y es que lastimosamente, algunas veces por causas naturales o no naturales, lastimosamente, las personas privadas de la libertad fallecen. Pues generalmente, ¿qué es lo que se hacía? Realmente, si así estuviera intramural o estuviera la persona en prisión domiciliaria, pues como es una causal objetiva de extinción de la sanción penal, pues a lo sumo se llegaba hasta pues verificar en la superintendencia de notariado, pues que estuviera vigente o no vigente la cédula, tal vez por internet aparece un certificado de necropsia, con la constancia del certificado de necropsia. Muy amablemente uno solicitaba a la superintendencia la remisión de el certificado de defunción, se llegaba y pues se extinguía la acción penal, se rehabilitaba todo, se archivaba la actuación y hasta ahí llegó el tema, ¿cierto? Claro, tal vez uno podía llegar a decir, no, pues si fue la muerte violenta o sucedió por otros aspectos, pues que esos se, digamos, se encargue la fiscalía, ¿sí? O sea, que sea un tema de la fiscalía. Es más, algunas veces como que se decía, pues a lo sumo con mucho copias ante la fiscalía, en el caso que ya oficiosamente no se haya hecho, ¿no? En el caso que haya sido un homicidio. Bueno, sucede que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, las reglas de Mandela del 2015, mm, señalan una acción. Miren que esto es un tema, una práctica, un mejor hacer, o sea, algo que está permitido como servidores y que inclusive es un deber, pero que puede que no esté explícito en la ley, pero que sea una muy buena práctica. Y es profundizar y hacer pesquisas acerca del motivo de la muerte de la persona privada de libertad. Es decir, esclarecer las razones, establecer mínimamente conocer el motivo, o sea, y saber y permitir el expediente, permitir los elementos
los memoriales o las decisiones para que las autoridades judiciales puedan acceder rápidamente a ellas, es decir, ofrecer una colaboración expedita, no esperar o sea, que haya una inspección o que haya una búsqueda o que haya una visita, ¿cierto? Sino ponerlo a disposición, dar la información que sea del caso, inclusive a los mismos familiares, y establecer, porque puede llegar a haber sido así, establecer posibles omisiones, omisiones de autoridades que no hayan estado como al tanto de unas amenazas o que hayan hecho caso omiso a voces de alerta, ¿sí? Inclusive reforzados si se trata de mujeres. Entonces es importante, ¿no? Miren que es un simple ejemplo, la verdad que puede estar lleno de muchos más ejemplos, créanme que sí. O sea, es solamente leer las reglas de Mandela y usted llega a esa conclusión que pues este año ya cumplen 10 años. Tenemos entonces como directrices las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos que fueron recogidas por las reglas de Mandela. Está las famosas reglas de Bangkok, que son las reglas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes. El término puede que no sea muy bonito delincuente, pero así se conocen. De 2010 son la base, son el sustento de las medidas sustitutivas que vamos a ver ahora de utilidad pública. Están las reglas de Tokio sobre la famosa, como dice Zaffaroni, la promesa no cumplida de las medidas no privativas de la libertad o las penas alternativas y cuerpo de principios para protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Vamos a seguir. El código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Principios básicos sobre uso de fuerza y de armas de fuego por encargados de hacer cumplir la ley. Principios básicos para el tratamiento de reclusos. Declaración de Viena sobre delincuencia y la justicia, enfrentando los retos del siglo XXI. Tenemos otra clase de soft law ya dirigido a alternativas al encarcelamiento. Se plantea, por ejemplo, de aquí en adelante vamos a ver muchos manuales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Claro, usted puede decir, no, pero eso sí no tiene que ver con un convenio internacional, no vigila ningún convenio, no tiene funciones cuasi jurisdiccionales, tampoco son vinculantes sus observaciones frente a los estados, ni sus observaciones frente a instrumentos. Esto sí no me dejo, pero bueno, vamos a ver, quiero que lo leamos, quiero que lo veamos, que esas orientaciones tan importantes sobre la cuestión penitenciaria. Es decir, son orientaciones, ellos mismos lo llaman así, o sea, son sugerencias, son exhortos inclusive, técnicos, algunas veces vienen en forma de manual, muy sencillos de leer, pero que tienen unos lineamientos y muy importantes para tener en cuenta. El manual de principios básicos y prácticas prometedoras en la aplicación de medidas sustitutivas. Manual sobre medidas no privativas de la libertad que responden a cuestiones de género. Manual sobre programas de justicia restaurativa, tratamiento y atención de personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas que están en contacto con el sistema de justicia penal, medidas sustitutivas de la condena o de la pena. Posición común del sistema de las Naciones Unidas sobre la encarcelación, documento bastante interesante. Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento. Aquí ya cambiamos al tema de estrategias de administración penitenciaria y prácticas esenciales. Manual para líderes penitenciarios, una herramienta básica para estudio y plan de estudios para gestores de prisiones. Manual sobre cómo clasificar los reclusos, manual de seguridad dinámica e inteligencia penitenciaria, manual sobre gestión de expedientes de las personas privadas de la libertad, manual sobre medidas anticorrupción en las prisiones. Yo me pregunto, o sea, si realmente las resoluciones del IMPEC o las actualizaciones que se piensan hacer, algún código penitenciario, atienden estos modernos lineamientos que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.
Esto me pareció muy interesante. Estas son medidas de soft law para categorías especiales de personas privadas de la libertad. Tenemos manual sobre mujeres y encarcelamiento, programa de capacitación sobre mujeres y encarcelamiento, manual sobre reclusos con necesidades especiales, manual sobre la gestión de reclusos de alto riesgo, manual sobre la gestión de reclusos extremistas violentos y la prevención de la radicalización a la violencia en las prisiones, recomendaciones clave para la gestión de reclusos extremistas violentos y la prevención de la radicalización conducente a la violencia en establecimientos penitenciarios. Son, vuelvo a decir, son guías muy importantes, bien relevantes para el desarrollo, inclusive ya no solo de la función propiamente judicial, sino de la función de la vigilancia de las cárceles, de la penitenciaría. Por eso ahí podemos hacer una sencilla conclusión. Por eso es tan indebido y o sea, está tan mal elaborado el hecho de que existan estaciones de policía con personas privadas de la libertad. Los agentes de policía no están capacitados, no tienen el conocimiento, o sea, no tienen la práctica, la experticia en el manejo de personas privadas de la libertad. O sea, es que eso no es como tener personas y acumular gente y llevar ganado. No, es que eso no tiene nada que ver con eso. O sea, es que no es administrar como una guardería o algo así. O sea, es todo un tratamiento diferenciado, es toda o sea, eso es toda una importancia sobre el tratamiento diferenciado de cada cual y la forma de cómo abordar esas oportunidades de mejora que existan dentro de la vida en comunidad. Para eso, pues se necesita una adecuación, se requiere una capacitación en concreto. Bien, aquí más en concreto vamos a ver las competencias de órganos de protección del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Específicamente, eso es lo que les decía, que son aquellos órganos que van a interpretar, que tienen, en sus decisiones, en sus determinaciones, la forma de cómo entender la moderna interpretación de los tratados internacionales, bien sean aquellos adoptados en el seno de la ONU o en el seno de la OEA. Aquí inclusive les doy un consejo, un tip. Tip, más que leer todo y comprenderlo o sacar sus propias conclusiones de los tratados, ve algunas decisiones o competencias de estos diferentes órganos. Sí, tal vez leyendo o interpretando eso puede comprender mucho mejor el sentido del articulado de las disposiciones convencionales. Entonces, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá hay unas decisiones o actos de su competencia sumamente importantes para pa- pa- para, para la labor de ejecución de pena, informes de fondo, medidas cautelares, presentación de casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elaboración de informes por país y temáticos por medio de los expertos concretos. La Corte Interamericana sentencia en casos contenciosos o opiniones consultivas. Hay una opinión consultiva sumamente importante sobre población vulnerable, aplicable de manera directa para nuestra competencia. Medidas provisionales, sentencias de supervisión de cumplimiento. Los comités, los comités tienen casi todos similares competencias. Observaciones de finales en informes periódicos, observaciones generales, que les dije son los comentarios que interpretan el pacto o los tratados, dictámenes o puntos de vista, pues como se le llama la decisión de comunicaciones o la resolución de quejas en sistemas de denuncia individual. Y pues esto es compartido por todos los comités, ¿no? Por todos los comités que se llaman los famosos 9 comités del derecho de los tratados. Aquí están los restantes comités.
No voy a leerlo porque, digamos, las funciones son muy similares, pero, o sea, habría que leer, habría que profundizar sobre eso, pueden buscar esas fuentes, eh, o sea, son realmente muy útiles. Miren que finalmente llega el derecho positivo colombiano, ¿sí? O sea, o sea, fue con todo el dolo que lo hice de esa forma para para que realmente busquemos algo mucho más que la norma. Porque, o sea, porque la complejidad y la profundidad del tema sí lo amerita. Es que estamos evaluando no un comportamiento pasado con característica delictual que pues la fiscalía derrotó en un juicio o la fiscalía logró demostrar en un juicio. Es decir, cuando digo derrotó es derrumbar la presunción de inocencia. Eso ya no es este problema. O sea, eso es un tema que ya pasó. O sea, eso es un tema que realmente no es pertinente hablar de eso. O sea, eso es una temática que ya feneció. Nuestra labor es totalmente diferente. Nuestra labor es pues, encontrar a partir de un entramado de normas, ¿cierto? La mejor forma de encontrar el escenario para una readaptación y el entendimiento de la persona privada de la libertad de que el egreso tiene que ser en unas condiciones de mejora, de una proyección para el trabajo, de una proyección de una proyección para evitar el delito, evitar la reincidencia y punto final. Es decir, esto no tiene ninguna finalidad moralizante etizante, ¿sí? Es decir, no es que yo quiera crear ciudadanos de una forma u otra manera, ¿cierto? O que tengan unos valores, una militancia respectiva en algunos mal valores, eso no es posible, o sea, ya eso parte del fuero interno. Esa no, inclusive no es la función, no es no, está muy alejada de la función judicial. Pero para ello, pues las reglas que existen en nuestras normas sustanciales y procesales, pues son unas reglas que parten de la mayoría de crear unos criterios cada vez más objetivos o evitando discrecionalidad judicial, porque eso tuvo mucho problema en esa fase de ejecución de penas. Y fue algo que afortunadamente con la ley 1709, aunque tiene muchos problemas, pero afortunadamente trató de conjurar muchos problemas subjetivos que lastimosamente se confundía la discrecionalidad con la arbitrariedad, debido a que pues entre más posibilidad de abstracción, pues más posibilidad lastimosamente de negar los beneficios. Y no es porque sea una actitud, digamos, sistemática de los jueces de querer denegar y que las personas hasta el último día cumplan la condena en prisión. No, es que lastimosamente se hace, es como una especie como un consenso tácito, ¿no? O sea, como desde las altas cortes, creando unas restricciones muy grandes, los tribunales obedeciendo, no, acatando, digamos, esa línea, y pues esa línea dura baja, pues a los ejecutores. Y pues el miedo a las denuncias, las persecuciones, las cancelaciones, los prevaricatos, sí, pues conlleva un enrarecimiento de todo de todo ese ambiente, algunas veces por el temor, ¿no? Por el temor a la persecución, al señalamiento, al etiquetamiento. Pues entonces nosotros tenemos que luchar contra eso, luchando, argumentando, mostrando fuentes, yendo mucho más allá, eh, porque pues tampoco es que nuestra legislación sea muy holgada en, en señalar esas prácticas o en esa forma de vida de esos derechos penitenciarios, ¿no? Son más bien como deberes, como lineamientos, como unas orientaciones, y más bien como un tipo de sanciones eh, sobre la persona del recluso.
Entonces, ya en fuentes positivas internas, pues tenemos los códigos penales, muy importante estudiarlos, también para efectos de favorabilidad. Nuestros códigos de procedimiento penal, también para aplicar la norma correcta, inclusive alguna vez la que corresponda y sea más favorable. Nuestro código penitenciario, algunas leyes especiales, como la ley 750 sobre la prisión domiciliaria por condición de cabeza de hogar, la ley 1121 que contiene unas prohibiciones para delitos relacionados con extorsión y terrorismo, conexos, la ley 1098 que contiene unas prohibiciones para algunos delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, específicamente cuatro clases de delitos: contra la vida, integridad personal, seguridad y libertad, integridad y formación sexual. La ley 1908 que contiene una norma muy específica de unas prohibiciones, unas limitaciones financieras al momento de otorgar un mecanismo sustitutivo. La ley 1709 que, aparte de modificar eh, pues el código penitenciario, el código penal, también tiene algunas normas autónomas bien interesantes, no solo a nivel de estructura penitenciaria. La famosa ley 2292, que es la ley del servicio de utilidad pública, y estos decretos reglamentarios que son bastante útiles sobre el sector justicia y el sector de defensa, ¿no? Que, digamos, aquellas reglamentaciones del principio, no sé, del permiso de 72 horas o de la vigilancia electrónica o del uso de la fuerza eh, al momento de una aprehensión, pues están ahí reglamentados, ¿no? Ahí se encuentran ubicados. Resoluciones del IMPEC, puede que aquí esté desactualizado, puede que no estén todas, pues están algunas de ellas que son bien relevantes. También hay que ver pues hasta qué punto esas resoluciones no vayan en contra de decretos o en contra de leyes, ¿no? Generalmente pues, reglamentan algunos temas propios a la actividad de trabajo, estudio, enseñanza, de perfil de internos, reglamento general de los establecimientos de reclusión del orden nacional, eh, temas relativos, ahí me faltó, por ejemplo, alguna, ¿no? De la calificación de la conducta o de cómo se clasifica para una mediana seguridad, una baja seguridad. Bueno, eso realmente falta. Decisiones de los consejos, tanto superior y seccional de la judicatura, acuerdos, resoluciones, circulares, reglas de la Corte Constitucional en sentencias de tutela, en autos, Corte Suprema de Justicia, que pues la mayoría de jurisprudencia, y nadie me hará mentir, pues están relacionadas con sentencias de tutela, ¿sí? De habeas corpus y algunas decisiones del Consejo de Estado sobre decretos reglamentarios. Finalmente, entonces, ponemos algunos ejemplos, ¿no? Digamos, en la libertad condicional, como aquella oportunidad que tenemos eh, para que cese la privación de la libertad una vez se acredite unos requisitos. eh, Se tiene que demostrar una realización progresiva del tratamiento penitenciario, un logro de esos propósitos. Miren que esto va todo muy unido a lo que hemos hablado, que tiene un doble significado, uno moral, porque estimula la readaptación, y uno social, porque motiva al resto de las personas privadas de la libertad a seguir ese ejemplo. Por eso es que son crueles las restricciones legales, que inclusive han sido declaradas constitucionales, hay que decirlo, que están previstas en la ley 1098 y 1121, porque restringen los derechos de la libertad condicional, ¿no? O sea, entre otros, los acaba. Eso se quería cambiar con el proyecto de la ley de la reciente reforma al Código de Procedimiento Penal, si no sé, la ley 2467. Sin embargo, pues esto en el Congreso no tuvo eco. La resocialización es un aspecto ponderante al momento del estudio de la libertad condicional. Algunos requisitos de la libertad: primero, pues una documentación necesaria, ¿sí? Entre esos, pues un requisito imprescindible, que es la famosa resolución favorable de Consejo de Disciplina, que también puede venir del director.
Sin embargo, no es absolutamente indispensable o esto ata al juez, pero sí es necesario acompañarla al momento de una respectiva petición. Problemático el tema de las estaciones de policía. Hay personas en estaciones de policía que no son dejadas a disposición de un centro penitenciario. En ese caso, yo he pensado en alguna solución, buscar como un homólogo, ¿sí? Una forma equivalente o funcional, que puede ser, pues, en ese caso, el comandante de la estación de policía, que certifique el cumplimiento de los requisitos para la libertad condicional. Pues hay que buscar una solución, debido a que, pues, si la persona no está condenada o infirme, es muy difícil que se abra un cupo en alguna penitenciaría. Eh, Exclusión de beneficios, pues yo como dijimos, están excluidos por la ley del 98, por la ley 1121, eh, esa famosa prohibición de los parágrafos y, perdón, de los incisos del 68A ya no opera para la libertad condicional. Hay una norma algo antigua, quién sabe si derogada tácitamente, que indica que hay que revisar si, si sigue siendo, si sigue siendo indispensable o posible negar la libertad condicional por haber incumplido obligaciones del programa de institución abierta, confianza o franquicia preparatoria. Yo considero que hay que analizar qué tan vigente está esta norma de los años 90, pues después del acadecimiento del Código Penal, ¿no? Y la creación de los nuevos requisitos. Lo que sí es cierto es que no se puede anclar la libertad condicional, por ejemplo, a la existencia de condenas ejecutoriadas. No se puede crear un requisito diferente, tal y como lo indicó esta importante sentencia de tutela de la Corte Constitucional. Se deben cumplir las 3/5 partes de la condena, el cómputo físico por actividades de resocialización, otros abonos a favor, un adecuado comportamiento, es decir, se tiene que sopesar esta conducta. Es decir, no solamente el incumplimiento de una mera infracción, sino tiene que verse de manera conjunta. E inclusive la resolución favorable no supedita la decisión del juez. El tratamiento penitenciario se da en el marco de actividad de resocialización obligatoria. Hay que analizar el desempeño, pero, por ejemplo, hay que revisar, hay que constatar oficiosamente si las personas estaban en posibilidad mental y física de llevar a cabo la actividad penitenciaria, ¿no? Perdón, de resocialización, que por ejemplo es impensable en una estación de policía. Demostración del arraigo, eso de echar raíces, como dice la jurisprudencia, ¿no? Echar raíces, ese establecimiento personal permanente. Es muy importante para la prisión domiciliaria. Cuando se ofrece la prisión domiciliaria en la libertad condicional, es muy sencillo, pero cuando no hay prisión domiciliaria, pues se tiene que establecer también para ubicar a la persona, ya que una de las obligaciones al momento de impuestas al momento del otorgamiento de la libertad condicional es comparecer cuando el juez lo requiera. Y hay periodos de prueba muy extensos, muy largos, y entonces se necesita establecer ese respectivo arraigo. Sin embargo, si la persona no lo logra establecer, bien sea por desconocimiento, por ignorancia o porque realmente no cuenta con los medios, el juez oficiosamente tiene que hacerlo. Esto lo ha señalado esta jurisprudencia, apoyándose, por supuesto, con los asistentes sociales, ya que pues, es una función concreta de este acuerdo donde se encuentran reglamentadas sus funciones, entre esas, apoyar al juez en ese aspecto. Si se ha impuesto una multa, hay que pagarla. No, pues eso se entiende derogado tácitamente por el artículo cuarto, por el parágrafo del artículo cuarto de la ley 65, en el cual dice que nunca el goce efectivo de la libertad puede estar supeditado al pago de multa. Reparación a la víctima, hay que constatarse si se promovió un incidente de reparación integral. Por último, el tema más complicado, más complejo en los últimos tiempos. Tampoco voy a hacer una gran exposición, yo solo quiero recordar que la valoración de la conducta punible, tal y como lo señala la Corte Constitucional, hay que tener en cuenta los elementos, aspectos y dimensiones tenidos en cuenta, favorables o desfavorables, por parte del juez de conocimiento. Miren,
Aquí hay varios puntos a tomar en cuenta. El primer punto a tomar en cuenta es que la mayoría de sentencias hoy día condenatorias lo son por allanamiento a cargos y por preacuerdos. No nos digamos mentiras, la mayoría de sentencias por allanamiento y cargo y preacuerdo no son sentencias que profundicen mucho en consideraciones acerca de la gravedad del hecho. Es más, se cuida bastante la fiscalía y se cuidan bastante los jueces que por el hecho de pues, ofrecer una rebaja de pena y establecer una rebaja de pena para varios delitos en caso de concursos o dar una disminución no sé, por una degradación de la conducta o cambiar esta otra conducta o la pena de otra conducta, la mayoría de sentencias no son muy explícitas en ser recalcitrantes sobre esa y profundizar sobre el disvalor de acción y el disvalor de resultado ocurrido. Es decir, todo lo contrario, son más bien parcas en ese asunto, son bastante un poco explícitas en reafirmar este aspecto. Inclusive algunas sentencias ordinarias, al momento de la basificación de la pena, tampoco es que lleguen a ser, a profundizar en este hecho. Podemos llegar a la conclusión que es más bien lo excepcional que en las condenas se haga una concreta, explícita determinación de la gravedad de la conducta. ¿Esto qué me lleva a señalar? A que, pues, si el eje gravitatorio de la libertad condicional es el proceso de resocialización y realmente se encuentran elementos, encuentran señales, soportes de un proceso de resocialización, algunas veces extenso, profundo, complejo, tal vez con diferentes dinámicas, con diferentes actividades, pues no es necesario, la verdad, seguir insistiendo en la gravedad abstracta del hecho o tomar o interpretar los bienes jurídicos o reinterpretar más bien los bienes jurídicos o inclusive hacer una indebida reconstrucción de lo que debió haber sido un señalamiento, un reproche que no haya hecho el juez de conocimiento. Es decir, el juez de penas está bastante limitado e inclusive lo que tienen que hacer es auscultar en las labores propias de, en las labores propias de la labor del ejercicio de resocialización. ¿Sí? Por ejemplo, uno encuentra muy buenos elementos en los conceptos cuando se hace una clasificación a mediana seguridad. Esos conceptos son interdisciplinarios con aspectos objetivos y subjetivos, dan una muy buena idea, dan una muy buena idea de los alcances y de los logros obtenidos en ese momento y cumplimiento, inclusive una tercera parte de la condena de la persona del sentenciado. Eso puede servir mucho para lograr establecer esa respectiva ponderación. Caución, es posible otorgar amparo de pobreza y exonerar si el sentenciado realmente no cuenta con los elementos económicos para sufragarlo y se invita el ofrecimiento de una oferta institucional para la población posegresada, tal y como lo indican las normas concretas. ¿Para qué? Para que posteriormente en el periodo de prueba haya orientación jurídica, acompañamiento psicosocial, promoción de emprendimiento y programas para impulsar habilidades, enrutamiento productivo, oferta laboral, inclusión en sistemas de salud, realización de actividades comunitarias, prevención y atención de violencia, reducción de riesgos, inclusiones financieras, trámite de entidades del Estado, acceso a vivienda, a hogares de paso, provisión de alimentos. Esto no es, o sea, eso hace parte de la labor social del Estado, de aquella justicia social. Finalmente, la medida de prestación de servicios de utilidad pública es una forma de alcanzar la igualdad material, es una acción afirmativa para mujeres, exclusivamente para mujeres. No hay que confundir el tema, por ejemplo, de la prisión por condición de cabeza de hogar, que va dirigida es a la protección de menores, de hijos desvalidos o de hijos menores. Aquí es dirigido a la mujer líder
de un hogar que tiene personas a su cuidado, pero la medida está para solventar esas desigualdades históricas que ha sufrido la mujer en el tiempo. Entonces, eso va muy de la mano de la especial consideración y consecuencias del delito que debe tener el funcionario con personas en debilidad manifiesta. Debe darse un enfoque o perspectiva de género como un instrumento crítico para valorar circunstancias relevantes, identificar contextos que discriminan a la mujer de forma interseccional. Inclusive se sugiere el uso de la lista de verificación para la implementación de la perspectiva de género elaborada por la Comisión Nacional de Género de la rama judicial. Es sumamente esclarecedora. ¿Hay exclusión de subrogados? Sí, realmente existen algunas exclusiones de subrogados, perviven las de la ley 1098 y 1121. Hay unos requisitos como que la pena sea igual o inferior a 8 años, que se trate de alguno de estos delitos, de hurto, de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir relacionado con ellos, o exista concurso de conductas punibles en las cuales proceda domiciliaria. Que no se tipifiquen delitos de uso de menores para la comisión de delitos, ni tampoco violencia intrafamiliar, que la condenada no tenga antecedentes judiciales entre los 5 años anteriores, salvo delitos de modalidad culposo solo con multa, que la condenada manifieste su voluntad de vincularse libremente a la prestación de servicios de utilidad pública. Y están los requisitos más importantes, ¿no? Los requisitos más importantes es que tenga la condición de madre y cabeza de familia, que consiste en vínculos familiares, ejercer jefatura de hogar y tener bajo su cargo efectivo y económico y social de manera permanente hijos menores o personas en condición de discapacidad. Es decir, no se aplican y no se exigen los exigentes requisitos que ha creado la prisión domiciliaria, específicamente esa sentencia CU 388 del 2005 o la SP 4029 del 2019, SP 251 del 2020. Es que eso tiene una finalidad diferente. Eso es muy importante y es que el delito ex ante, es decir, al momento del hecho, y esa valoración en ese instante, haya estado asociado a condiciones de marginalidad que hayan afectado la manutención del hogar. Esa circunstancia de marginalidad es interesante porque no significa solo pobreza absoluta, significa situaciones de exclusión social, de discriminación social, de personas que, que salen o están por fuera de la protección o de los núcleos de protección del Estado, es decir, personas olvidadas. Cómo pues existen muchas vulnerabilidades, máximo en estas sociedades fragmentadas, y que la persona comparezca ante la autoridad para que se vigile el plan de servicios. Por eso, finalmente, se crean unas condiciones para la prestación del servicio de utilidad pública, la cual, pues, si se cumple correctamente, pues conlleva a su cumplimiento y a su terminación definitiva. Estas son algunas conclusiones. El marco normativo que protege a las personas privadas de la libertad son guía para tomar decisiones judiciales, asegurando la efectividad de los derechos, sin acudir a acciones constitucionales. Aunque no sean bloque de constitucionalidad, ofrecen criterios orientadores aplicables. Y por último, la atención a las condiciones de vulnerabilidad del tratamiento penitenciario exigen un modelo de ejecución de pena basado en justicia terapéutica, restaurativa, razonabilidad y, por supuesto, la tan anhelada humanización del derecho penal. Pues hasta ahí va la conferencia. Agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Doctor Luna, gracias a usted por su presentación. Queremos expresar, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en nuestro agradecimiento especial al doctor Andrés Hernando Luna Osorio por su generosa intervención. Agradecemos también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.